En este video se evaluará la situación problema en refinería Río San Juan. Se explicará de forma clara conceptos e interpretaciones para encontrar alguna forma en la que podamos mitigar los efectos nocivos que esto implica. Pero primero, vamos a exponer el contexto de la situación. Nos remontamos al año 2014, 16 de agosto para ser más específicos, donde hubo un derrame de aproximadamente 4.000 barriles de petróleo crudo. El origen, un ducto proveniente de una refinería perteneciente a Petróleos Mexicanos, o como se le conoce, Pemex, ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Esta fuga contaminó canales de riego, acequias, cultivos y finalmente llegó al río San Juan, afectando a los ecosistemas, la vida silvestre, la ganadería y por supuesto la calidad del agua, utilizada para fines tales como el riego y el consumo humano. Las versiones oficiales dicen que estas filtraciones fueron causadas por una toma clandestina a manos del crimen organizado. Sin embargo, los testigos afirman que fue por la negligencia y errores por parte de una empresa privada cuyo trabajo era arreglar ese desliz. Además, se reportan testimonios de una contaminación continua que ha estado afectando de manera directa la salud de la gente de la comunidad. Estas incidencias contaminan los mantos acuíferos que se encargan de cubrir las necesidades de esas personas. El problema se hizo evidente por el aparecimiento de espuma en la parte superior del agua, y el olor a gasolina, que algunos describen como más fuerte que una gasolinera. Ahora que todo el contexto ha quedado expuesto, tenemos que entender el concepto de hidrocarburo, conocer la forma de su molécula y cómo interactúa con el agua. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos muy simples. Todos los compuestos orgánicos se derivan de ellos. En su forma líquida natural se le conoce como petróleo. Son compuestos no polares, provocando que sean insolubles en compuestos polares como es el agua. Su densidad está relacionada de forma directa con su masa molecular. El compuesto consta de una molécula rodeada por 4 moléculas de hidrógeno. Aquí podemos observar que las moléculas de hidrógeno forman ángulos de 109.5 grados, haciendo así una molécula tetraédrica sin pares de átomos libres. En el caso del agua, tenemos un oxígeno enlazado a 2 moléculas de hidrógeno. Las moléculas de hidrógeno forman un enlace de 104.5 grados entre ellas, y el oxígeno queda con 2 pares de electrones libres. Estas moléculas también tienen forma tetraédrica. Pero bueno, después de hablar un poco de los hidrocarburos, enfaticemos en el petróleo, que posee propiedades físicas como puntos de ebullición de 30 grados a 125 grados centígrados. Son inmiscibles en agua. La densidad relativa del petróleo crudo y sus derivados está referida en la densidad del agua a 4 grados centígrados o 15.56 grados centígrados. Estos desprenden un olor horrible cuando están crudos y tienen una gama de colores como amarillo, rojo pardo y negro. Y bueno, su composición química es carbono, que va de 84 a 87% en peso, el hidrógeno, que va de 11 a 14% en peso, el azufre, que va de 0 a 2% en peso, y el nitrógeno, que va de 0.2% en su peso. En cuanto al agua, algunas de sus propiedades físicas son las siguientes. Tiene un punto de ebullición a 100 grados centígrados, tiene una densidad de 997 kg por metro cúbico, es incolora e inolora y es conocida como un solvente universal, por disolver más sustancias que cualquier otro líquido. Ahora, sus propiedades químicas son las siguientes. Su fórmula química es H2O. Su molécula tiene una carga eléctrica positiva en un lado y negativa del otro. Debido a que estas cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas de agua tienden a unirse unas con otras. Además de conocer acerca de las propiedades físicas y químicas de los elementos involucrados, también es importante saber qué ocurre a nivel intermolecular, para así dar una respuesta mucho mejor fundamentada a la situación problema, proponer soluciones concretas y explicar el porqué de las cosas. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas y son responsables del comportamiento del compuesto a analizar. En este caso, las fuerzas intermoleculares de los líquidos son apreciables y son más fuertes que las de los gases, pero menores que la de los sólidos. De ahí que el movimiento de las moléculas en un líquido sea dependiente de una de otra. En el caso del petróleo, sabemos que está formado principalmente por hidrocarburos, los cuales consisten en moléculas polares, formando así fuerzas de dispersión,
Para el caso del agua, esta está formada por moléculas polares enlazadas por puentes de hidrógeno. Estos dos puntos son clave para entender por qué el petróleo no se mezcla con el agua, ya que lo similar disuelve lo similar. Y sabemos que el agua y el petróleo no tienen enlaces similares, de ahí que no se mezclen. Tomando en cuenta lo anterior, sabemos que cuando una molécula polar interactúa con una molécula polar, se forman fuerzas dipolo-dipolo inducido, provocando que la distribución electrónica de la molécula no polar se distorsione. Ahora sabemos que el agua y el petróleo no se mezclan, por lo que un derrame de estos es muy peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, el daño ya está hecho, y hay que mitigarlo lo antes posible. En la actualidad, el proceso que se usa principalmente para la separación del petróleo se realiza mediante tanques de separación. Este principio que usan los tanques consiste básicamente en separar el petróleo del agua por medio de la fuerza de la gravedad. Sin embargo, este no es un método de separación 100% eficaz, puesto que muchas veces el petróleo y el agua forman algo que se le conoce como una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Una emulsión es una pequeña mezcla de finas gotas de petróleo que se estabilizaron en el agua. Y al momento de intentar separar esta mezcla por gravedad resulta contraproducente. Sabiendo esto, e investigando más por nuestra cuenta, hemos topado con que el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una membrana que permitiría una separación eficiente de estos compuestos, a pesar de encontrarse en una emulsión. Esta membrana contiene lo que sus creadores llaman una estructura de poro jerárquico, que básicamente es una capa muy delgada de nanoporos y otra mucho más gruesa de microporos, que limitan el paso del material no deseado. Y al mismo tiempo soportan la alta presión y el paso del líquido. Un aspecto sumamente interesante de este método es que los investigadores tienen la capacidad de invertir las propiedades de las membranas. Dependiendo de cada caso, es posible repeler agua y atraer petróleo o lograr el efecto totalmente contrario. La combinación de nanoporos y microporos resuelve una problemática que se ve con muchos de los estudios desarrollados previos, que era que las membranas se destruían a causa de la gran presión. Lo mejor de estas membranas es que su fabricación sería relativamente sencilla y podría ser elevada a un volumen industrial, lo que reduciría considerablemente sus precios, haciendo esta una solución más eficaz y viable. A su vez, para asistir con la limpieza, proponemos el uso del proyecto Ariel. ¿Qué es proyecto Ariel? Básicamente son drones con el objetivo de identificar hidrocarburos en el agua, mediante el uso de cámaras especializadas, desarrollados por Repsol Sinopec Brasil, que si bien está en una etapa temprana de desarrollo, podría ser de gran utilidad para reconocer el área afectada. Ambas estrategias, membranas y Ariel, deben de ser llevadas en el menor tiempo posible después de haberse llegado a la fuga, para así controlar y disminuir la zona afectada y los efectos que ésta contrae. Ahora hablemos sobre qué pensamos nosotros acerca de todo esto. Pues bueno, nosotros pensamos que este derrame que se sufrió, pues es una muestra más del por qué debemos de empezar a usar energías más limpias, más renovables. Porque no olvidemos que derrames como este afectan, aparte del río y aparte del entorno en donde ocurren, pues obviamente afectan a la ciudad que obtiene el agua de ese río, ¿no? Porque se contamina, afecta a todas las especies que viven ahí y obviamente a todas las poblaciones de alrededor. Es por eso que nosotros consideramos que gracias a este derrame ya se debería aplicar aquí en México un uso de una energía que sustituya al petróleo. Aunado a lo que acabo de mencionar, es importante recordar que tanto el derecho al agua como el derecho a un ambiente saludable para las personas que habitan alrededor de este río pues fue violado. Todo esto gracias al derrame que ocasionó el crimen organizado. ¿Por qué digo que lo ocasionó? Pues porque ellos fueron quienes descubrieron la toma y empezaron a tomar de ahí, valga la redundancia, el petróleo, ocasionando así el derrame. Por eso es que nosotros pensamos que es importante que las empresas privadas que se encargan de manejar el petróleo en el país pues tengan medidas más seguras. Y por eso también es que nosotros consideramos que el petróleo y un derrame de petróleo debe ser considerado un gran problema para nosotros.